Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Zorrilla y voy a estar hablando de la modulación de fase y modulación de frecuencia. Estas dos tipos de modulación son de tipos de modulación angular, o también llamadas exponenciales o no lineales, en donde la amplitud de la onda se mantiene constante mientras que se varía el ángulo de la portadora de forma proporcional a la información. La señal modulada en ángulo se puede expresar de la siguiente forma: coseno de z de t es igual al coseno del ángulo, donde el ángulo está contenido por wc de t más phi de 0, donde phi de 0 y wc son unas constantes. En caso del ángulo, z de t es el ángulo o fase instantánea de la portadora y phi de 0 es la desviación instantánea de fase. La desviación instantánea de fase está relacionada con la señal mensaje, y dependiendo de la naturaleza de esta relación se tienen los siguientes tipos de modulación: la modulación de FM, que es la variación de la frecuencia de la señal portadora en función de la amplitud de la señal moduladora, manteniéndose una relación directamente proporcional entre la frecuencia de la portadora y la amplitud de la moduladora. La amplitud de la modulada se mantiene constante en todo momento, independientemente de cualquier cambio de la señal moduladora. La modulación de fase consiste en la variación de la fase de una señal portadora en forma directamente proporcional a la variación de amplitud de una señal moduladora, con una relación igual a la frecuencia de la señal modulante. La amplitud de la señal modulada se mantiene constante independientemente de los cambios de la moduladora. En este gráfico podemos observar los distintos tipos de modulación: la modulación de amplitud vista anteriormente, que es del tipo lineal, y las dos tipos de modulaciones angulares de frecuencia y fase. La modulación de fase, donde se hace variar de forma proporcional la información, obteniéndose la siguiente ecuación, donde Kp es la constante de desviación de fase del modulador, y la modulación de frecuencia, obteniéndose la siguiente ecuación. Las expresiones de las respectivas ondas moduladas son para fase y para frecuencia. Y en términos de frecuencia instantánea, existen estas dos tipos de estas ecuaciones, respectivamente para fase y para frecuencia. La modulación de frecuencia FM, la frecuencia es directamente proporcional a la información, es decir, a más información, más frecuencia. Y para la PM, la frecuencia es directamente proporcional a la derivada de la información, que es equivalente a la pendiente de la señal. A más pendiente de la señal de información, más frecuencia. Esto lo podemos observar en el siguiente gráfico, donde existe la señal de información FDT y las señales de modulación de frecuencia y modulación de fase. Es decir, mayor amplitud, mayor frecuencia para modulación de frecuencia, y para modulación de fase, mayor pendiente, mayor frecuencia.